nuestro amigo y colega, trabajador social clínico, Nelson Ociel Saucedo Maciel, trabajador social clínico, es fundador y director general del Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico. Actualmente es coordinador de investigación e innovación estratégica de la Fundación México Me Necesita, docente de la maestría en Trabajo Social Clínico del Instituto Español de Trabajo Social Clínico de la Universidad Miguel de Cervantes. Fue por más de 3 años coordinador clínico terapéutico de la Fundación México Me Necesita con personas con trastornos por consumo de drogas y conductas de riesgo a cargo de los departamentos de psiquiatría, medicina general, psicología clínica, trabajo social clínico, consejería en adicciones y educadores, trabajador social clínico en la gestión y acompañamiento psicoterapéutico individual, familiar y grupal de las problemáticas relacionadas con la funcionalidad y riesgos psicosociales por consumo de drogas. Especialización internacional como formador en atención del consumo de drogas con la UNOPS, Colombo Plan OEA y Drug Advisory Program. Mentor en cultura organizacional para el desarrollo empresarial e institucional. Ha colaborado como maestro suplente de la Universidad de Guadalajara y otras instituciones. En fin, tenemos a un trabajador social clínico que se ha especializado mucho en el tema y un amplio conocedor y que está presente aquí desde México. Muchas gracias, Nelson, por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, colega, muchas gracias. Gracias por la presentación. Ok. Nelson, como se ha demorado un poquito, tienes también un poco más de tiempo. Ahorita estamos 11:30, entonces toma tus 45 minutos y de ahí tus 15 minutos a las 12:20 más o menos. A esa hora vamos a terminar todo. Entonces, a las 12:15 más o menos puedes terminar con tu exposición y de ahí 10 minutos de preguntas. Perfecto. Bien, igual aquí voy a llevar yo el cronómetro para tratar de no demorarme tanto, ¿vale? Perfecto, pues buenos días a todas, a todos. Primero agradezco mucho a Capa y en especial a la maestra Carolina por esta invitación. Yo los saludo desde México. Y pues me invitaron el día de hoy a compartirles un poco acerca de el trabajo social clínico aquí en nuestro país y también un poco relacionado a el abordaje de las adicciones desde el trabajo social clínico. Entonces, con esta temática es con la que vamos el día de hoy a charlar un poco y pues bueno, si van surgiendo algunas dudas e inquietudes, pues claro que podamos irlas resolviendo y también al final, ¿vale? Pues espero yo que estén disfrutando mucho de este congreso virtual. Yo no soy tan bueno con temas de virtualidad, pero siempre prefiero mil veces lo presencial, pero bueno, hay que adaptarnos a las a los nuevos contextos que nos demanda el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, les decía, yo soy fundador junto con otro colega del Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico desde el año 2019. Ciertamente nuestra labor ha sido un poco más centrada en temas más operacionales dentro del país, que ya más tarde les platicaré un poquito. Casi no hemos tenido tanta presencia en redes sociales en estos años. Incluso pues las formaciones y capacitaciones que hemos tenido también van encaminadas a otros ramos, no solamente para el tema del trabajo social, sino que venimos haciendo también incluso trabajo con algunas empresas e instituciones desde la perspectiva de trabajo clínico en temas de abordaje de equipos de trabajo, asesorías, etcétera. Entonces, nuestro trabajo ha sido un poco más
fuera de redes sociales. Entonces, pero bueno, tenemos desde el 2019 y pues si gustan seguirnos en nuestras redes, ahí nos pueden encontrar. Bien, pues bueno, este es mi país, México, un país multicultural, con una gastronomía maravillosa, eh, el folclore, una bandera que a mí me encanta en lo particular, también con muchas polémicas políticas, eh, temas relacionados con delincuencia, también conocido por eso. Pero la parte más importante, pues, es que su gente es, aún a pesar de los atropellos que ha tenido la sociedad mexicana, las mexicanas y los mexicanos, pues ha sido muy resiliente el país como tal. Y pues hoy por hoy se encuentra, considero que se encuentra en un proceso de transición importante en todos los aspectos, en el cual, pues, sin duda está implicando cambios a nivel estructural, político y también social, sin duda. ¿Cómo es que nace el trabajo social clínico en México? En sí, como trabajo social clínico, es igual que en todos los países de Latinoamérica, como tal, se comienza a hablar apenas en los últimos años, como este concepto de clínico. Anteriormente, aunque ya la práctica como tal, como este abordaje clínico, ya existía desde un inicio. Y les voy a contar por qué, grosso modo. Eh, Aquí, en este contexto que visualizamos en nuestro país, de una dictadura, Porfirio Díaz, la negación del voto para las mujeres, revolución, guerra mundial, hambre, pobreza, mmm, donde había mucha opresión hacia lo mexicano y en especialmente a las clases pues con carencias, a las clases bajas, por decirlo de esta manera, donde los derechos de las mujeres pues estaban sin duda, eh, estaban, estaban totalmente nublados por el sistema. Y en este contexto, pues surge en esta post Primera Guerra Mundial y revolución interna, la Revolución Mexicana, pues entre otras guerras, entre otros conflictos sociales, surge el trabajo social, llega a México el trabajo social. Y por eso es que es importante hablar del reencontrar el trabajo social clínico en México, puesto que nos damos cuenta que no solamente a nivel internacional, el trabajo social clínico es tan antiguo como la propia profesión, sino que incluso en nuestro país, en México específicamente, por ser un país que está de vecino con Estados Unidos, que es donde principalmente surge como tal el trabajo social clínico, eh, sin duda influyó desde un inicio. Un momento, por favor. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la Sí, pantalla? sí se ve. Perfecto. Muy bien. Genial. Entonces, sin duda, pues surge el trabajo social y trae una gran fuerza que venía influyendo desde los Estados Unidos. Entonces, desde un inicio, el trabajo social en México tuvo esta perspectiva de los Estados Unidos. Y en su primer momento, en 1920, surgen eran llamadas inspectoras, que eran las que iban a las casas para ver temas relacionados con la vivienda, relacionados con temas de desnutrición, etcétera. Y después empiezan a hacer investigación en hospicios y casas de cuna. Eso relacionado pues a los programas sociales que en aquel momento estaban comenzando a surgir, ¿sí? Como una necesidad de poder
hacer frente a la situación, a toda la situación social que se estaba viviendo en aquel momento debido a la Segunda Guerra Mundial. Y también pues a temas relacionados con la dictadura de Porfirio Díaz específicamente. En 1922, pues aquí se les llama a las enfermeras, se vuelven como una especie de enfermeras visitadoras, esto con la finalidad de que obviamente los servicios de salud eran totalmente limitados para poder atender a las comunidades y poder atender más los temas, las necesidades de salud, surgen esas enfermeras visitadoras, que eran las mismas inspectoras que se forman con temas relacionados a salud y visitaban los hogares para poder orientar, para poder detectar necesidades relacionadas a posibles riesgos de enfermedad o algunas enfermedades. Y lo primero que empezaron a hacer ellas como una metodología específica era la configuración del medio social, que es justo era parte de como es como un instrumento el cual ellos hacían como una especie de configuración, hoy conocida también como ya con metodología más avanzada como un tema diagnóstico. Para 1928 se surge el Código Sanitario. Entonces, ellas forman parte de esta junta de beneficencia que se hace en el país, en las principales ciudades, sin duda, en la que participa e influyen las trabajadoras sociales, ¿sí? Formadas, que se habían formado en los Estados Unidos específicamente. Vienen a México, forman a estas inspectoras o enfermeras visitadoras para que puedan llevar a cabo y poder llevar a cabo esos programas que pudieran ir incluyendo a las comunidades a los servicios de salud, servicios sanitarios. En 1929, las inspectoras de la beneficencia pública, esas comienzan a tomar mayor campo dentro de algunas instituciones, no solamente fuera de las instituciones, sino también dentro de estas. Y surge la Asociación Nacional de Protección a la Infancia. Fíjense qué interesante, en México, aunque en muchos países esto surge después de los años 50 como esta necesidad de notar, de hacer de notar los derechos de los niños y las niñas. En México desde 1929 fue una preocupación y surge de las trabajadoras sociales de aquel momento, las precursoras. Entonces, de ahí vienen las investigaciones sociales específicamente y, bueno, la beneficencia pública desde una estructura, no desde la caridad, sino un tanto más relacionados a los programas que se existían en el país en aquel momento. En 1933 ya surge como tal la primera escuela de trabajo social. Y esta fue fundada, en este caso, por la señora Julia Nava de Ruiz. Ella también fue considerada como la pionera del feminismo en México y ella pues trae el trabajo social cuando hace sus tan comunes viajes a los Estados Unidos, conoce la disciplina, la disciplina como tal y entonces la trae a México. Sin duda, como era una disciplina pues no conocida y demás, la primera escuela de trabajo social en México incluso era más pues había más ingresos por algunas mujeres casadas, amas de casa o señoritas en aquel momento llamados, que eran esas chicas que estaban como formándose para temas relacionados a la vida religiosa y entre otros aspectos. Y una que otra mujer, pues rebelde, digamos, para el contexto, pues que se formaba en eso. Sin embargo, parte de lo que hicieron en el país, literal, había hasta clases como de costura, ¿no? Dentro de esta escuela. En 1936 se genera ya un currículum formativo superior en trabajo social, es decir, desde entonces, a los 3 años, ya se hace una currícula como tal, formativa. Y incluso surge en este año también algo llamado psicotécnica del trabajo social en México. En este aspecto, pues era poder aplicar técnicas de acompañamiento específicamente en aquel momento que pudieran beneficiar a las personas que se atendían, ¿sí? De los diferentes programas. Y entonces, psicotécnica, el trabajo social.
Esta metodología, pues que buscaba acompañar, que no solamente era un tema de revisar cuáles eran las necesidades de los recursos de las personas, sino también poder, además de orientar en temas sanitarios o en temas de vinculación y de situaciones de riesgo en el contexto social, poder hacer un acompañamiento específico de esas personas. En aquel momento ni siquiera, o sea, de la psicoterapia ni en cuenta, o sea, apenas empezaba todo el tema freudiano, todo este movimiento freudiano del psicoanálisis, etcétera. En 1937 surgen organismos de terapia social. Fíjense qué importante, qué interesante. Entonces, yo cuando reviso, cuando yo me puse a investigar, porque eso no hay, ¿eh? No lo encuentras en un libro como tal en México, sino hay que ponerte a revisar documentos y checar muchos escritos que a veces en un solo texto, en un solo párrafo te dicen esto. Y ojalá muchos colegas en nuestro país, en Latinoamérica, pudieran informarse de esto. Entonces, desde entonces, fíjense, desde 1937, crean un organismo de terapia social, donde ya sean a diagnóstico y pronóstico. Surgen especialistas del contacto inmediato con la realidad, así les llamaban, especialistas del contacto inmediato de la realidad. En eso no solamente había trabajadoras sociales, sino había también otras disciplinas como enfermería, médicos, etcétera. El trabajo social educativo se da y psicológico, se le llamó en aquel momento, trabajo social educativo y psicológico, que desarrolló, cuidaban el desarrollo de la infancia, de la personalidad del niño y su comportamiento. Y más o menos ahí dentro de esta institución, de este organismo, existían 70, era la mayoría, 70 trabajadoras sociales en aquel momento. En 1940, el nuevo plan de estudios, la Universidad Nacional de México surge pues con esta escuela de trabajo social específicamente. Y en este caso, la escuela pues ya es específicamente con el trabajo social de casos, que es como ya ir llevando a lo micro, a lo individual, las situaciones que podrían estar influyendo del contexto social y de manera dialéctica. Y entonces, pues viene mucho la influencia del trabajo social psiquiátrico, también sin duda, desde esta corriente estadounidense. Para 1947-1968, bueno, en este campo, en esta línea, en estos años surge pues una de las precursoras más importantes del trabajo social, no solamente el trabajo social clínico, sino también el trabajo social, Virginia Satir. Y bueno, aquí se empieza a hablar del trabajo social y salud mental y la investigación en la salud integral, no solamente esta relación de enfermedad, porque a veces nos encontramos con algunas personas que dicen, bueno, es que están llevando ustedes el trabajo social a una parte patologizante sobre enfermedad. Y digo, bueno, es un poco ilógico porque la mayoría de las personas o muchos de los trabajadores sociales van y trabajan en servicios de salud pública, ¿no? Donde todo es patología, todo es enfermedad, eh, persona, enfermedad. Entonces, pues un poco ilógico estos comentarios que a veces surgen del propio gremio. Entonces, desde entonces ellos hablan de una salud integral, de la importancia de que se prevenga las enfermedades, de que se prevengan, que haya disminución de riesgos en los contextos sociales. Bien. En 1970, año 2000, hay un metaestudio muy interesante en México, de 1970 al año 2000, donde en este periodo de años revisaron qué había con relación al trabajo social en temas de salud mental y aspectos terapéuticos. Fíjense bien, el trabajo social clínico surge en Estados Unidos en los años 80. Sin embargo, ya les vengo yo contando cómo el trabajo social se ha venido desarrollando desde 1920. Sí, es decir, ya hay hallazgos específicos que hablan de esta práctica clínica del trabajo social. Imagino que ya ustedes revisaron con Jonathan lo clínico, etcétera. Creo que les iba a compartir de fundamentos, qué es lo clínico en el trabajo social, que por qué no es tomado desde la perspectiva médica, sino una perspectiva situacional, subjetiva, etcétera. Entonces, de todos este metaestudio que se realizó, se encontraron 37 artículos de investigación con relación a la salud mental.
En lo que respecta a la autoría, de estos artículos, 28 artículos, de los el 75% son trabajadores sociales, los autores y coautores. Las autoras y coautores tienen la licenciatura en trabajo social, además de otra especialidad como la trabajadora social psiquiátrica, trabajo social psiquiátrico, orientación familiar y terapia familiar. Fíjense qué importante, qué interesante. Entonces, desde que antes que Estados Unidos, como tal, declarara el trabajo social clínico como está ya visibilizado a nivel académico y disciplinar, ya en México existían trabajadoras sociales que estaban realizando acompañamiento terapéutico, influyendo en temas de salud mental y psicoterapia. Ellas realizaban investigación y funciones de prevención, de orientación individual, familiar y grupal, a la vez que se realiza investigación para medir la efectividad, fíjense, la efectividad de las intervenciones e incorporar los resultados de la misma en los procesos de atención a las personas. O sea, ellas ya sistematizaban, ya revisaban qué estaba pasando con esos programas, con esos modelos de trabajo, para el mejoramiento de la salud mental de la población. Asimismo, intervenían en la drogadicción y el alcoholismo, además de otros problemas de salud mental que en México tienen mayor incidencia, tales como trastornos de ansiedad, depresión, salud mental en el adulto mayor e infancias. Se fijan, infancias, adulto mayor, todo aquello que no entra y que hasta la vez en México no entra. Tú puedes llevar a una persona intoxicada o ir a un centro médico en México, cual sea, y decir, oye, ¿sabes qué? Vengo porque necesito orientación porque mi hijo tiene un problema de adicción o porque se droga y no sé qué hacer. No te van a dar el servicio porque no existe, no hay, ¿sí? Es más, si tú llegas con un paciente intoxicado a cualquier hospital en México, y no sé cómo sea en otros países, pero yo te voy a decir por qué. Entonces llegan y te ponen un suero, te dan una pastilla y que te vaya muy bien, pero no te diagnostican ni te evalúan el nivel de la severidad del consumo que traiga, ni tampoco se da una orientación a la familia acerca de qué está pasando con la persona y qué recomendaciones hay. Entonces, en aquel momento, como son poblaciones muy vulnerables y muy excluidas del sistema hasta la fecha, del sistema político, social y económico, desde entonces los trabajadores sociales trabajaban con aquello, voy a decirlo de esta manera, con aquello que las demás disciplinas no querían, en México y en Estados Unidos. Además, hay un punto importante que me imagino que ya lo revisaron ustedes con otros colegas, pero el gran problema, entre comillas, el gran problema de la disciplina de trabajo social, por lo cual ha sido saboteado su desarrollo como disciplina científica y como disciplina relevante para todos los aspectos sociales, psicosociales del ser humano en el mundo, porque estamos en todos lados, ¿sí? Somos como los mosquitos, en todos lados hay, sin embargo, se hace, pero a veces poco se evidencia o poco nos damos la tarea de rescatar lo que muchos colegas han escrito para nosotros. Entonces, en este aspecto nos damos cuenta cómo ha sido oprimido, así ha existido opresión y exclusión de parte de otras disciplinas hacia el trabajo social. Hay una sola razón importante, y es que el trabajo social surge de mujeres, surge de las mujeres. Y ya conocemos pues cómo ha sido la historia y la lucha de las mujeres en el mundo, y entonces siendo una disciplina de mujeres en su primer momento, pues esta fue una de las dificultades más importantes para su desarrollo, puesto que era saboteada y oprimida la disciplina por ello mismo. Incluso vamos a darnos cuenta cómo vamos a encontrar algunos autores, por ejemplo, Virginia Satir le pasa mucho en algunos libros, que al momento de la traducción, al momento que hablan de su biografía, le ponen psicoterapeuta, pero no le ponen trabajadora social, ¿sí? Y esto pues habla también porque en aquel momento era literal trabajadora social. Había muy pocos trabajadores sociales, tal vez nulos, hasta fechas posteriores, años posteriores. Entonces, ya tan solo este hecho era
un tanto mal, no bien visto en la academia de aquel momento. En lo que respecta, en cuanto al origen del trabajo social en México. El trabajo social en salud mental, y aquí, bueno, hablaba de estos aspectos, por ejemplo, lo psicosocial, nos habla, perdón, de lo psicosocial, de la sexualidad, del desarrollo de la conducta, de la farmacodependencia en aquel momento. Ellas comenzaban, las trabajadoras sociales en salud mental, a abordar estos cuatro ejes importantes de intervención para la sociedad. Y entonces también influir en el tema del estrés cotidiano y la enfermedad, la familia, los niños de la calle, la educación especial, específicamente. Pero, ¿cuál es la manera más correcta de decirle, de hablar del el trabajo social que se involucra terapéuticamente y psicoterapéuticamente con las personas, que hace servicios de psicoterapia, que hace evaluación y diagnóstico de temas relacionados a malestares psicosociales, también conocidos como trastornos mentales o enfermedades del comportamiento? ¿Cuál es lo más correcto? Trabajo social clínico, trabajo social en salud mental, eh, trabajo social psiquiátrico, ¿qué es lo más correcto? Trabajo social terapéutico, trabajo social psicoterapéutico. Vamos a explicarlo por qué el trabajo social clínico. Importante, trabajo social sanitario no es trabajo social clínico, ¿eh? Eso es bien importante que lo sepamos. Trabajo social en salud no es trabajo social clínico, es nuevamente llevar al trabajo social. Desgraciadamente, después de la reconceptualización, se oprimió, se dejó de lado mucho de todo esto que les he venido hablando, que yo les he venido hablando el día de hoy respecto a México. Hubo mucho, se no se borró, sin embargo, se oprimió dentro de las currículas de las universidades y de las formaciones, y por eso es que tenemos una laguna importante acerca del trabajo social, su origen y su desempeño y práctica y especialidad para poder abordar las problemáticas sociales. Entonces, la primera década del año 2000, el trabajo social ha reducido su práctica profesional a actividades predominantemente técnicas, sin enfrentarse a los aspectos de la interpretación conceptual de la realidad. Se limita a reproducir los modelos importados por el Estado, el llamado sistema de competencias. Fíjense qué importante, se los acabo yo de mencionar esto. En México, después de la reconceptualización, existe una institucionalización de la disciplina en México. Yo no sé en otros países, digo, sé que también, pero no me voy a atrever a hablar de otros países. Sin embargo, sé que cojeamos por el mismo lado en cuanto a la disciplina y esas dificultades que hemos tenido, porque esto incluso fue un tema muy capitalista, neoliberal estadounidense, y de los Estados Unidos. Y es muy interesante leerlo, cómo es que muchas disciplinas comienzan eh, a tomar, a adquirir sus currículas y las perspectivas desde un sistema enmarcado por esta nación, por la academia de esta nación, con intereses meramente opresivos y meramente minimizadores, ¿sí? Y un tanto que yo conozco como violencia institucional, y por eso es que tenemos también violencia epistemológica de parte de muchas otras disciplinas hacia el trabajo social. Entonces, se lleva a la disciplina a las instituciones, se institucionalizan sus prácticas y se basan en modelos que son más métodos y eso es importante, ningún modelo de origen del trabajo social, ningún modelo del trabajo social habla de cómo repartir despensas, ninguno, ¿eh? Y si me encuentran uno, me lo comparten. Ninguno habla, ningún modelo de trabajo social de origen en cómo repartir despensas, en cómo quitar niños, en etcétera. No habla de eso. En cómo clausurar casas hogares. No habla de eso, el trabajo social. Sí, los modelos de trabajo social siempre van encaminados a lo que ya seguramente vieron antes, de cómo aliviar y acompañar las situaciones sociales de las personas. Nelson, Esta, te dejé un pequeño mensaje
en tu WhatsApp y en el chat, a ver si lo lees un ratito. A ver, dame un minutito. Dame un minutito, ¿eh? Allá son las 12, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Yo termino 12:20, 12:30 más tarde de horario. Es que acá son las 11. Ah, ya. Perfecto. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Entonces como les venía contando, pues surge después de la correconceptualización, si checamos con mucho criterio y revisamos qué pasó después de esto, viene una opresión mucho más fuerte y se dejaron de lado aspectos muy importantes y bueno, las escuelas toman este sistema de competencias que es meramente poder eh, em, que lo que hagamos muchas veces cubra las necesidades del contexto, de un contexto enmarcado en un sistema, a veces muy lejano de las necesidades de las personas. Muy bien, bueno, si contextualizamos la historia del trabajo social en México y en otros países, en todos, vemos cómo primeramente, si recordamos esta línea del tiempo que les mostraba, cómo surge lo sanitario, desde una perspectiva médica, enfermedad, patología, evaluación, evaluar la patología, y después surge este trabajo social psiquiátrico, que son las consecuencias de los padecimientos de intervención, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con estos padecimientos ya? Y en este caso se vuelven muy importantes y necesarios todos los hospicios o los psiquiátricos en el mundo. México fue de los primeros países que tuvo psiquiátrico como tal. Posteriormente, pues ya se le empieza a llamar como el salud mental, trabajo social, salud mental, y a priorizar ese tema de prevenir las enfermedades, trabajar sobre los riesgos, trabajar sobre esos aspectos que podrían llevar a las personas a enfermarse o a vivir experiencias que fueran muy, muy enfermantes, no solamente físicamente, sino también para la sociedad. Y experiencias también que pudieran ser adversas para su desarrollo. Entonces, y el trabajo social clínico, la clínica de trabajo social que nos habla de esta integralidad, de tomar lo que existe en la realidad del sujeto, la subjetividad de la persona, con su situación que está vivenciando y cómo éste se relaciona con esto, con esta situación. Eso es la clínica en trabajo social. Es decir, no es lo mismo tener trastorno depresivo mayor de Juan con el trastorno depresivo mayor de Pedro. Sus interacciones sociales y la retribución que recibe del sistema social y de su familia y de su trabajo es diferente seguramente al que lleve Pedro o viceversa. No es lo mismo ser una persona con una orientación sexual diferente en México a ser una persona con una orientación sexual diferente en Turquía. Sí. No es lo mismo ser mujer en los Estados Unidos o en México o en Perú o en Colombia no es lo mismo que ser mujer en cualquier otro país, en China, en Corea del Sur, en Corea del Norte, no es lo mismo. Entonces, esa es la subjetividad que el trabajo social busca cuidar y busca acompañar, ¿sí? Y esto es como la esencia del trabajo social. No quiere decir que nosotros neguemos que existan situaciones patológicas o situaciones malestares totalmente que están muy ligados al biológico, pero aunque sea por más biológico, se relaciona de alguna manera, de muchas maneras, porque no es como que lo sacamos del contexto a la persona, con su contexto social y se retroalimenta. Y a veces estas situaciones van a afectar y van a engrosar esas tramas enfermizas o esas tramas patologizantes o esas tramas de malestar y disfuncionalidad en la persona y su contexto. Sí. Entonces, el trabajo social clínico, cuando ustedes les pregunten, oye, pero
pues sí, entonces si hablas de trabajo social médico o en salud, pues hablas de meramente estamos atendiendo como tal nuestra perspectiva, nuestro enfoque es enfermedad, patología, evaluación. Si hablamos del psiquiátrico, sí, atender meramente las consecuencias de los padecimientos psiquiátricos, ¿sí? Y un tanto orientación. Salud mental, pues prevenir todo esto, ¿no? Recordando que la salud mental o la salud no es la ausencia de la enfermedad desde el concepto de la OMS, sino que habla de todo aquello que se hace, que la persona, que las comunidades, que el contexto, que la sociedad y la política hacen o generan para que las personas vivan en plenitud y bienestar. Y el trabajo social clínico pues toma todo en cuenta todas estas, ¿no? Puede intervenir en temas también relacionados ya donde existe la enfermedad o el malestar e intervenir para minorar los riesgos, los síntomas y la calidad de vida de la persona y el bienestar aumenten. En los aspectos también de salud mental, haciendo intervención de cualquier tipo, intervenciones psicosociales desde cualquier modelo terapéutico. Importante que seguramente ya también lo revisaron, trabajo social clínico no es igual a psicoterapia. Trabajo social clínico no es igual a terapia. Trabajo social clínico no es igual a sentarte en un consultorio y dar terapia. Es una de las cosas que podemos hacer. Sí, es una de las cosas. Yo tengo desde el año 2017 haciendo como tal mi consultorio privado donde hago terapia familiar, terapia de pareja, terapia individual, psicoterapia, pero además de esto, pues gracias a que soy trabajador social, también realizo otro tipo de intervenciones que van encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas que atiendo. Entonces, el trabajo clínico nos habla de bienestar e integralidad específicamente. Bien, aquí un resumen breve. El proceso de evolución del trabajo social en México, 1930, inicia como tal, la carrera en México, ¿sí? Después viene la inspección social del trabajo social y la terapia social, fíjense. Médicos, el trabajo social médico psiquiátrico, un poco de lo jurídico, ya revisar cuestiones con infancias, etcétera. Y en 1947, esta mujer, la doctora Paula Alegría, define el trabajo social en el ámbito de la salud mental, dotando pues, el trabajo social me parece maravilloso porque siempre he estado en eso que la sociedad y que el sistema no quiere, es lo que no quiere atender y siempre va evolucionando por esto mismo, de acuerdo como la sociedad va evolucionando y va necesitando, se va acoplando, o bueno, hasta por lo menos antes de los años 70, así venía siendo. Después nos toman las instituciones y ahora cuando salimos a veces de la universidad, si no trabajo en una institución, pues ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Como profesional, que es un error. Y el trabajo clínico te ofrece esa oportunidad también de seguir haciendo trabajo social dentro de lo privado. Y bueno, el trabajo social clínico como tal, nosotros como instituto hemos venido promoviendo desde el año 2019 en México y sin duda pues también acompañando y compartiendo con algunos otros países, entre ellos Perú y otros países como Colombia, etcétera. Venimos pues ya tratando de introducir el concepto de lo clínico en el trabajo social, tomando en cuenta todo esto que yo les he ya compartido y argumentado de cómo ha sido esta evolución, ¿vale? ¿Por qué el trabajo social clínico en México? Tan claro como, primero, pues rescatar la identidad terapéutica y emancipadora y de justicia social del trabajo social. Yo, todo lo que les he dicho tiene argumento, no me lo inventé, tiene un argumento teórico, documental, sí, y también de investigaciones. En México, a partir del año 2022, surge la nueva Ley de Salud Mental y Adicciones, que es la norma 035, que por ley, a partir del año 2023, pues ya son sumamente importantes, es decir, obligatorio, que se respeten o que todas las instituciones, empresas y las políticas públicas de México se encaminen a estas dos leyes tan importantes.
de salud mental y adicciones. Hablo de esas dos leyes porque las dos hablan de riesgos psicosociales y también de temas de salud mental. En toda la ley, en ambas leyes, nos habla de los aspectos relacionados al malestar psicosocial de las personas, tanto instituciones o empresas y también en lo privado, instituciones privadas que se dedican a la atención de la salud mental y entre ellas pues el tema de adicciones. Y habla sobre un modelo comunitario que ya es sacar un poco esta perspectiva de más bien de atender la patología, la enfermedad como tal, poder prevenirla, atenderla, orientarla y también dar la atención cuando ya existe, pero desde un modelo comunitario, multiprofesional, multidisciplinar, con un enfoque transdisciplinar. Cuando hablamos de multidisciplinar, pues todos los hospitales tienen este modelo, por lo menos en México, el multidisciplinar, en el cual, pues sí, la trabajadora se le hace su estudio socioeconómico por allá, el médico hace su diagnóstico por allá, la nutrióloga pues la manda con el nutriólogo, pero jamás se enteran realmente de qué hizo uno, qué hizo el otro y para qué lo hizo, ¿no? Podrán, si quieren, leer la nota y se dan cuenta, si lo ven necesario. Ese es un trabajo multidisciplinar. Ahora estamos en un proceso, porque de pronto se confunde mucho esto. La interdisciplinaridad, es decir, tu trabajador social, clínico o trabajador social, tú hiciste esta evaluación y este diagnóstico con esta persona, con su contexto familiar, tu psicólogo habla sobre tener un trastorno de tal tipo y tu médico y tu nutriólogo, y entonces nos sentamos y nosotros tomamos una perspectiva única, ¿sí? Es decir, de qué es lo que más allá de nuestras teorías y nuestros diagnósticos hay con la persona y es importante atender y priorizar. Eso es interdisciplinario porque estamos poniendo sobre la mesa y estamos compartiendo estas perspectivas y tomando un solo cauce, ¿sí? Un solo foco o varios focos, pero en conjunto. Y yo me entero de lo que está pasando, de lo que he evaluado y lo que va a intervenir. Incluso cuestiono al nutriólogo, cuestiono y también retroalimento y me retroalimentan. Esa es de interdisciplinaridad. Nos sentamos a tener una junta clínica, a dialogar, incluso como independientes. También hay lo que se llama supervisión clínica, que por ahí ya les platicaremos más adelante. Entonces, en también te sientas con otros trabajadores sociales, e incluso yo con algunos también compañeros psicólogos en la institución de trabajo, también psiquiatras, médicos, psicólogos, trabajadores sociales clínicos, consejeros en adicción, y hacemos este trabajo interdisciplinario. Y se vuelve transdisciplina cuando siempre, ante todo, lo que nosotros hagamos o hacemos, siempre se vea la dignidad y priorizar la necesidad, no solamente la necesidad sentida de la persona, sino la necesidad de recuperación de la persona, de que la persona consiga bienestar, de que la persona consiga autonomía y emancipación. Y bueno, ya conocemos que hay muchas aportaciones epigenéticas donde nos damos cuenta que el contexto se influye epigenéticamente. Se ha comprobado cómo el contexto, las enfermedades o, por ejemplo, las adicciones influyen en cambios genéticos y que se pueden llevar a otras generaciones. Y bueno, que hay un problema importante, sin duda, como es una especialidad que está como tal retomándose. Yo no hablo sobre que en México estamos trayendo el trabajo social clínico a México, no, el trabajo social clínico ya existía como tal, no con la palabra clínico. Venían haciendo todo lo que implica lo clínico desde hace años, ya les decía. Ahora estamos como para homologarnos con el resto del mundo, porque es también muy importante. De pronto yo me da mucho como no sé qué notar que algunos colegas es como siempre ir como contra el mundo, contra el reloj, ¿no? Ir contra la corriente desde una perspectiva un tanto muy revolucionaria sin sentido, que a veces en vez de unificar divide, ¿no? O a veces en vez de homologar y de sumar divide y resta. Entonces, el trabajo higiénico ya existía en México, solamente estamos dándole la identidad que damos, estamos poniéndole el nombre, la identidad que ya venía y rescatando, por eso le llamo rescatando el trabajo clínico en México. Y la demanda social post pandemia, regresar junto a las personas, donde seguramente nos hemos separado, al menos desde hace mucho tiempo.
Ok, me voy a ir un poquito más rápido para poder dejar espacio para las preguntas. Pues desafíos del desarrollo del trabajo social clínico en México, que ya se los he mencionado un poquito, colegas opositores y desertores, eh, que pues a veces, incluso me ha tocado algunos colegas que, por ejemplo, yo en 4 meses tenemos un diplomado en conjunto con una escuela, dos escuelas de psicología, una es de psicología y otra es de neuropsicólogos. Y lo digo con todo el afán de sumar de todas las demás escuelas que ellos conocen de terapia, de psicoterapia, a quienes nos invitaron a ser parte del diplomado, es decir, en conjunto vamos a hacer este diplomado sobre temas de adicciones y abordaje terapéutico, es al Instituto Mexicano. Es decir, los psicólogos y los neuropsicólogos de estas escuelas nos invitaron a nosotros para este diplomado. Y a veces nos encontramos con colegas, desgraciadamente, en una universidad que no voy a mencionar su nombre, que fuimos a ofrecer nosotros conferencias gratuitas para el gremio estudiantil, pues no, nos dieron una patada, metafóricamente, y pues no, porque no les interesa abrirse a conocerlo, ni tampoco no lo quieren comprender, no, porque no puedan, no quieren comprenderlo. Pero bueno, son temas de politiquería y cosas en las que yo soy muy ajeno a eso. Y bueno, el abandono de situaciones y problemáticas, por ejemplo, las adicciones. Hoy por hoy son contados los trabajadores sociales que realmente saben, por ejemplo, de cómo intervenir en temas de autismo, cómo intervenir en temas de personas con síndromes de Down, con otros síndromes, etcétera, cómo intervenir con temas de personas con relacionados a trastornos graves, psiquiátricos, personas con temas de adicciones, y son los que atañen. Revisemos cuáles son las problemáticas que atañen a nuestra sociedad latinoamericana y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Y que realmente estamos metidos la mayoría por el miedo y porque así nos han enseñado a estar en una institución donde poco nos permiten hacer, cuando podemos hacer mucho desde lo privado también. Escuelas que han colonizado las prácticas terapéuticas, psicoterapéuticas a lo largo de la historia, burocracia política, dependencia de formación a las instituciones y colectividad en el imaginario social. Aquí por dependencia de formación en las instituciones, yo no soy tan de acuerdo. De pronto nos acostumbramos a la no calidad y algo que como instituto siempre estamos buscando es la calidad ante todo. Y pues para esto se tiene que pagar, ¿no? Yo para formarme en muchos aspectos, en muchos lugares, pues he tenido que pagar para formarme, darle valor a mi formación y asimismo, por tanto, le doy valor a mi trabajo también. Pero en México pasa desgraciadamente mucho que si no me forma la institución donde estoy trabajando, yo no me formo, yo no invierto un peso para formarme, yo no invierto un peso para ir a un congreso, yo no invierto, mejor lo fácil. Y esto va armando lo que se hace en otras disciplinas, ¿sí? De pronto notamos congresos de psicología, de enfermería, vaya, congresazos, que de pronto, y dices, bueno, y en México no hemos podido como ponernos de acuerdo para hacer congresos de esta calidad, ¿no? O, por poner un ejemplo, congresos, ¿no? Y entonces, de pronto hay un diplomado, de pronto hay un curso, de pronto hay un taller y pues nos damos cuenta que no es para trabajadores sociales, que son formaciones de otras disciplinas. Y cuando se imparten, perdón, cuando se hace esta convocatoria de parte del gremio de trabajo social, pues no van los compañeros trabajadores sociales y trabajadoras sociales porque nos han acostumbrado las instituciones, repito, a formarnos solamente a lo que nos da la institución, pero no más allá, ¿sí? Y desgraciadamente esto merma la evolución del trabajo, o sea, con calidad. Porque entonces yo cómo puedo traer a un colega de Perú a México, cómo puedo traer yo o hacer una formación con un colega de Estados Unidos, con un colega de Alemania, con un colega de, 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 de España, con colegas de Chile, con colegas de Argentina, si pues si la gente no está dispuesta a formarse, a ponerle valor a su trabajo. Y esa es una de las situaciones que se vive, desgraciadamente, al menos en México que vivenciamos acá. Entonces, y yo por eso agradezco muchísimo estos espacios que se están haciendo, por ejemplo, que hace el CAPA y que de verdad a mí ojalá y estuviera llenísimo porque es gratuito
y ellos hacen toda la gestión para poder estar, para poder traer a los colegas Pero igual que Nelson se está pasando en redes sociales, está en el canal de YouTube, o sea, se está grabando, lo están viendo y si no lo ven después, porque ya se está replicando. genial, genial. Así es. Entonces, y pues ojalá todos aprovecharan esta gran oportunidad que aquí las colegas de CAPA pues están gestionando. Entonces, porque sin duda es interesarnos en formarnos si queremos solamente ser especialistas, influir más en temas del trabajo social, no solamente el clínico, sino en todos los aspectos. Y bueno, vamos a hablar brevemente, así rapidísimo. ¿Cuánto tiempo nos queda, Caro? Yo creo que termina hasta las 10 minutos más, 10 minutos más Perfecto. Y tiene, luego las preguntas. ya 10 minutos de preguntas. Ok, entonces, ¿10 minutos más de preguntas o 10 minutos más de exposición aún tengo? O Yo ambas. prefiero que finalices tu exposición. Sí, sí, termina tu exposición y Ok, al final, perfecto. yo ahorita voy a preguntar, chicas, chicos, todos los que están viendo, pongan en el canal de YouTube y en el chat todas las preguntas para que Nelson al final pueda responder, ¿no? O hacer Perfecto. una respuesta grupal, ¿ya? Muy bien. Pero continúa en la PPT que te quedaste. Ah, ok, ok, Sí, perfecto, muy tranquilo, bien. No tranquilo. me quiero, Si no demoras me un poquito, quiero, no hay problema, pero sí, no es me quiero importante coger tiempo de alguien más. la información. Así es. Bueno, entonces les comentaba justo estos son como los retos o los desafíos que tenemos en México en cuanto al tema del trabajo social. Y pues nada, toca de verdad, si queremos formarnos, si queremos darle valor a nuestra profesión, pues toca ponernos a leer, nos toca ponernos a capacitar, ponernos a formarnos en lo que nos interese, no solamente el trabajo social, sino en cualquier otra. Yo siempre les digo a mis alumnos, no pueden pasar un año sin que tú te puedas formar en algo, sin que tú te actualices en lo que tú te estés haciendo. No puede pasar un año por ética profesional. No puede pasar un año de eso. Entonces, estos espacios, sin duda, que tienen para bien sumarle al gremio a nivel internacional, yo veía el programa con todas las personas que invitaron aquí las compañeras, sin duda personas muy, pues, líderes y puntos profesionales de referencia en sus países. Eso creo que es yo lo agradezco muchísimo y lo felicito muchísimo para el CAPA, ¿no? Y te va a lograr que sea un espacio gratuito para todos. Creo que eso nos ayuda a seguir sumando, ¿no? Eh, a seguir construyendo el trabajo social, no solamente lo clínico, sino el trabajo social en general. Y rápidamente les voy a hablar en lo que me dicen acá. ¿Cuál es la prevalencia entonces de uno de los aspectos más importantes y abandonados para el tema disciplinar en todas las disciplinas y que es importante retomar como trabajadores sociales, puesto que tenemos un campo importante de acción ahí, que es el trastorno por uso de drogas o trastorno por uso de sustancias? Más de 296 millones de personas consumieron drogas en el año 2021. 39,5 millones de personas sufrieron trastorno por consumo de drogas, lo que supone un aumento del 40% en tan solo 10 años. Esto lo convierte en un problema de salud pública. Solo 1 de cada 5 recibe tratamiento en el mundo. Solamente 1 de cada 5 va a recibir tratamiento. Es decir, pudieran ser menos si hubiese trabajadores sociales clínicos que también se pudieran especializar en trabajo social clínico en adicciones, y pudiera dar este tipo de intervenciones y acompañamiento en lo privado. 1,2 millones de personas fueron diagnosticadas con trastorno por consumo de drogas en México en el año 2020. Y esto lo convierte en un problema importante para nuestro país y que sería para sus países también es exactamente similar o casi igual. El trastorno por consumo de drogas es la adicción, conocido como adicción, es un trastorno crónico del cerebro que se manifiesta por la búsqueda y el uso compulsivo de la sustancia, a pesar de los efectos perjudiciales y las consecuencias adversas que pueda traer consigo. En cuanto a su etiología, se habla de factores genéticos y ambientales que puedan predisponer el riesgo a consumo y o abuso
de sustancias adictivas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, así resumidas cuentas, el trastorno por consumo de drogas, la adicción, es una enfermedad del cerebro que tiene repercusiones o que tiene manifestaciones multidimensionales en lo físico, en lo psicoemocional, en lo social y familiar, laboral, educativo y también en los valores espirituales de la persona. Es decir, va por el hecho de que modifica la estructura del cerebro, que modifica, hace cambios neuroadaptativos en el cerebro, el funcionamiento como tal, natural, lo modifica. Por esa razón, todo lo que hace la persona, todo lo que siente, lo que piensa, se ve afectado. Y bueno, la droga de mayor impacto que tenemos hoy por hoy en nuestro país es el cristal o las sustancias metanfetamínicas. Posteriormente, pues está el alcohol, pero la droga de mayor impacto en nuestro país es el cristal. Tiene 12 criterios específicos de acuerdo al DSM-5TR para diagnosticarse. Y tiene de estos 9 criterios que vemos acá, los principales criterios, al menos 2 tienen que estarse manifestando en un periodo de 12 meses. 2 de estos tienen que manifestarse en un periodo de 12 meses. Este deterioro o síntomas. Y no deben adjudicarse ninguno de estos a otra enfermedad o condición médica, ¿sí? Tampoco se pueden descartar, también se deben de descartar trastornos del estado de ánimo, psicótico o neurodesarrollo. Es decir, porque hay algunos trastornos, otros tipos de malestares psicosociales, como el TLP, por ejemplo, la bipolaridad, también la anorexia, la bulimia, eh, la depresión mayor, la ansiedad, que van a tener pues sintomatologías similares. Entonces y a veces la persona consume un poco de alcohol, un poco de alguna sustancia, entonces la diagnosticamos o se diagnostica como trastorno por consumo de drogas, pero no, su trastorno principal o que está siendo la base del malestar de la persona, pues es otro y no el trastorno por consumo de drogas. Bien. Y pues bueno, la neurología de la adicción, pues tiene, sin duda, no me voy a detener mucho en esto para no complejizarlos tanto, pues tiene muchos aspectos relacionados a estructuras, sin duda, estructuras cerebrales, la corteza prefrontal, que es como la que nos hace, es aquella que nos hace ser seres humanos, la parte del cerebro que nos permite pensar, planear, flexibilidad cognitiva, que nos permite, es como nuestro freno de mano, ¿sí? Y entre otras estructuras también del cerebro que pues están relacionadas con todos los aspectos psicoemocionales, con los aspectos relacionados al placer, a la motivación, como es el núcleo accumbens, y también de otro lado tenemos a la amígdala. No me voy a detener en esto porque esto es tal vez algo que a muchos nos pueda generar como confusión ahorita. Después ya cuando lo veamos en algún momento con muchísima calma, se los aseguro que se van a apropiar de estos conceptos. El abordaje de las adicciones, pues como ya decíamos, tiene hoy por hoy que ser un trabajo multifactorial, multidimensional, un trabajo intervención ecosistémica. Y aquí vemos el modelo de Brenner, el modelo ecológico de Brenner, que nos toma en cuenta pues, los aspectos personales, individuales, la familia, la escuela, el trabajo, todos los subsistemas con los que nos relacionamos, la comunidad, la historia de esa comunidad. Y pues se deben involucrar disciplinas como la psicología, el trabajo social, la psiquiatría y la medicina. Y bueno, ya para ir finalizando, pues importante entonces, sí o sí, comenzar, si en tu país hay un problema de consumo de drogas importante, es importante que comencemos a formarnos en temas relacionados al abordaje de las adicciones. Si tú estás interesado en formarte como trabajador clínico y también hacerte especialista en el abordaje de las adicciones, pues creo que es una oportunidad importante para autoemplearte y poder dar ese servicio de acompañamiento a las personas, familias y las personas que padezcan este tipo de malestares relacionados. ¿Qué ha pasado entonces en todo este tema? Vamos específicamente, ¿qué pasa con el cerebro, la neurona y las drogas? Por un lado, vemos una persona sana, esa es la parte donde está centrada toda la dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer, con la motivación. Y después encontramos un cerebro que tiene un mes de abstinencia, es decir, sin consumir, en este caso, el cristal, la metanfetamina.
todo lo que se ve acá como rojito es aquello que es como todas esas conexiones neuronales dopaminérgicas. Una persona que es adicto a metanfetaminas con un mes de abstinencia, se fijan en menos rojito, se ve más como un color muy tenue. Y la persona adicta a metanfetaminas que tiene 14 meses de abstinencia, pues ya notamos que tiene más coloración, casi como la persona sana. ¿Se fijan? Entonces, ese es un aspecto importante a tomar en cuenta de por qué las personas les cuesta recuperarse. Dicen hoy, ya no quiero consumir, te lo prometo, yo ya no quiero drogarme, yo ya no quiero volver a hacer lo mismo y vuelven a lo mismo, porque hay un sistema neurobiológico específico que está generando esto. Eh, Y bueno, ya por último ya para no tardarme más, es importante contextualizar las adicciones en nuestro país. En mi país, pues bueno, ahí podrán ustedes visualizar que la palabra, las personas son mucho, el círculo verde de personas con trastorno por uso de drogas y la sociedad involucrada, pues es el más grande y las letras más pequeños. De hecho, cuando en un momento, cuando puse esa diapositiva en otra conferencia, me decían, pero ¿qué dice ahí? No se ve. Esa era la finalidad, que no se viera, porque así está de invisibilizada esta población en nuestro país. Y pues aquí hay intereses particulares, muy particulares, de política, politiquería, la ciencia, la academia también, leyes y derechos humanos, la academia, disciplinas, ¿sí? Que pues el trastorno por consumo de drogas, estas personas es considerada de las más complejas de tratar, tanto ellas como sus contextos. Entonces, todos corremos. Yo he tenido colegas, tanto trabajadores sociales como otras disciplinas, porque pues en su momento, durante muchos años fui jefe de todos ellos y corren porque no habían estado nunca en temas de adicciones, corren porque se dejan el trabajo porque les es muy complicado el manejo pues de todas estas problemáticas. Y las que más se rescatan acá para poder atender ese tipo de problemáticas pues son las organizaciones de la sociedad civil. Existen muchos tipos de tratamiento, conductuales, farmacológicos y psicosociales. En este caso entramos nosotros en los psicosociales y muchos otros modelos específicos para el tratamiento de las adicciones. Bueno, ya por último, poco de lo que hemos realizado como instituto, pues estamos en México, es identidad terapéutica en prevención y atención de las adicciones. Primer instituto en México y el tercero en fundarse, somos el primero y el tercero en fundarse en Iberoamérica. Primero fue el español, después el chileno, después el mexicano. Conferencias, hemos hecho conferencias, conversatorios y seminarios en trabajo social clínico en el interior de la nación y con el extranjero. Hicimos el primer encuentro internacional de trabajo social clínico en el año 2022. Gestión para la inclusión de la figura del trabajo social en posgrados públicos de tipo clínico, es decir, ya hemos logrado que el trabajo social entre, por ejemplo, actualmente yo soy en un posgrado de neurociencias, de neurociencias específicamente, y me estoy enfocando en temas de adicciones. Y también estuvimos en el Congreso de Trabajo Clínico por institución pública nacional. Una de las instituciones públicas más importantes, que es el IMSS a nivel nacional, es en este Congreso. Fuimos avales. Y avales en cursos y diplomados públicos y privados, trabajadores sociales como psicoterapeutas en lo privado, tenemos ya esta agencia y participación en capítulos de libros de corte clínico, de diferentes. Hemos sido coautores también en sus libros. Como les decía, nuestro trabajo ha estado como más muy en lo más en lo particular, casi no hemos estado en redes sociales y demás. Esperamos que pronto podamos hacerlo retomar. Bien. Bueno, dudas y preguntas. Dudas y preguntas, colegas, compañeros, compañeras. Aquí tengo una pregunta, mira, son varias. Yo no sé si se va a poder hacer todas, pero creo que sí. Dice, Dame un minutito, colega, por favor. Es que escucho ya, mucho ruido. Dame un minutito.
Perdón, colega, perdóname. No te preocupes, ahí te falta el afiche que participaste en CAPA el año pasado y de este año también te lo voy a pasar. Sí me lo pasas, por favor. Esa es que, esta literal la tomé de otra y la pegué. Dije, la voy a poner ahí. Bien. Ay, te estaba diciendo, son varias. Mira. En México, ¿cuántos años dura el curso? ¿De qué nivel es la carrera? ¿Licenciada, maestría, doctorado? ¿Existe la carrera de trabajo social en las universidades públicas? ¿El Consejo General legitima o no el trabajo social clínico? ¿Qué tipo de formación existe para ejercer las terapias? Los colegas que intervienen con terapias tienen formación específica y se autodenomina trabajos sociales clínicos. Todas las son preguntas de Sandra. Ok, Y acá hay otra de Leslie, dice, me gustó mucho verlo por este medio, como siempre sus ponencias son muy interesantes. Abrazos de México. María dice, le pregunto si existe alguna polémica entre los trabajadores sociales clínicos y los trabajadores sociales de otras especialidades. Teresa Ramírez dice, licenciado Nelson, ¿qué nos puede aconsejar desde su experiencia para trabajar en consumo problemático de alcohol? La verdad me genera temor trabajar estas situaciones. ok, bueno. Primero, en México sí existe, hay licenciatura y también hay maestría en trabajo social. Como tal, el trabajo social clínico no existe aún como tal una maestría en trabajo social clínico. Estamos nosotros como instituto gestionando eso. En México es muy difícil. Yo de pronto me encanta ver en otros países que, por ejemplo, en México, si una formación no tiene aval público, no tiene un aval de la Secretaría de Educación Pública, no sirve. O sea, no sirve. Pues, podrás formarte y decir que eres, pero a veces no te sirve, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando en el instituto, estamos ya en ese proceso, pues, de como tal generar la clave, generar la aprobación de. Y en como tal no existe entonces una formación específica, una maestría o posgrado de trabajo social clínico, no, se está trabajando en ello. ¿Qué es lo que de acuerdo a lo que hemos nosotros gestionado y acordado, en este caso, por ejemplo, con el Instituto Español y otras instituciones de trabajo social clínico en el mundo, se ha generado un sistema de acreditación? ¿Qué quiere decir esto? Justo para que de acuerdo a los estándares internacionales que ya tienen trabajo social clínico como tal homologado, poder realizar este sistema de acreditación en el cual ciertas horas de formación en modelos terapéuticos y experiencia clínica te avale como tal te avale ciertos niveles como clínico en trabajo social. En ese sentido, lo que se recomienda justo es, si te interesa formarte como trabajador social clínico, es si en tu país no existe ninguna formación o la posibilidad de que te puedas formar en otro país, e incluso de manera virtual, puedas tú realizar una formación de algún modelo terapéutico, formaciones, y comenzar a hacer esta práctica y supervisión clínica. Por ejemplo, nosotros, no es lo mismo, por ejemplo, formarte, yo me puedo formar en islas, no sé, allá en una isla cual sea o en un país cual sea, pero si en ese lugar su formación no tiene validez ante gobierno o a nivel público, no tiene mucho menos validez para mí que soy en otro país. Pero si esta formación tiene validez y un aval serio en ese país y yo me formo con ellos, qué bueno. No es como que, es como si yo de pronto diera una formación de trabajo social clínico que nosotros legalmente lo podemos hacer, pero no es bien visto en México. Entonces es que, ajá, sí, pero ¿quiénes más están avalando esa formación? Entonces, aquí lo recomendable, repito, es que puedan ustedes formarse en otros países que tengan una formación con validez. Siempre chéquense cuántas personas están validando esa formación y si tiene validez pública curricular. Y si no tiene el nivel curricular, que al menos además del instituto o la escuela que lo está emitiendo, que no es como que, o si él está dando la formación, Nelson está dando la formación de trabajo clínico, pues sí, qué chido, y realmente puede ser muy padre, y puede ser muy, muy interesante y totalmente seria la formación, pero es meramente información. Si quieren formarse, es importante empezar a formarnos en instituciones que español hemos generado esa y con otras instituciones
esta acreditación, sistema de acreditación, para que se puedan ir formando no solamente en México, sino en otros países y llevando esta nivelación de la formación en trabajo clínico, tomando en cuenta que en muchos países pues no existe como tal la formación. Puede existir algún máster, algún diplomado, pero no tiene una validez legal, digamos. ¿Sí me explico? En México estamos trabajando en eso para lograrlo y sin duda, pero lo que sí es importante tomar en cuenta que aunque no tenga una validez legal, ninguno de ellos, que tenga avales que estén también, avales académicos que estén en conjunto impartiendo esa formación, validando esa formación. Siguiente pregunta que recuerdo hiciste, ¿cómo se hay que denominarse trabajoso clínico? Pues siempre cuando tengas formación clínica, que manejes modelos terapéuticos, que te hayas formado en modelos terapéuticos y que tengas también tu cierta trayectoria terapéutica, que tú hayas recibido terapia con personal. No se puede dar lo que no se tiene. De pronto, yo a mis alumnos les digo, pues es que si ustedes quieren dedicarse a hacer terapia, acompañamiento clínico de personas, pues no pueden pasar más de un año sin que se hagan una supervisión clínica o vayan a terapia, porque pues es antiético. Entonces, es necesario que hagamos este tipo de acompañamiento terapéutico, formarnos en temas terapéuticos y modelos clínicos y que tengamos supervisión clínica, es decir, si ya hay un trabajador socioclínico o en su defecto no existe ninguno de ellos, pero yo me estoy dedicando a esto, pues empezar a ser coterapeuta de algún psicoterapeuta, psicólogo o trabajador social, empezar a ser coterapeuta para poder ir formando, para poder ir generando como estas tablas de intervención. Eh, por ahí pues ya existen en algunos países estos espacios de supervisión clínica, que es genial porque nos va ayudando a dar esa experiencia, a sumar esa experiencia clínica. ¿Qué otra pregunta había? No recuerdo ya. Bueno, acá tengo más que aparecen. Buenas tardes desde Chile. Al no haber una política clara sobre intervención en trabajo social clínico, ¿qué estrategias nos propones para ejercer la profesión de forma independiente? Roselena, ¿cómo se está trabajando los casos de víctimas menores de violación sexual desde el trabajo social y clínico? Ok. A ver, bueno, la primera pregunta. A nivel internacional, la Federación Internacional de Trabajo Social no te impide que hagas terapia. No te lo impide. Entonces, no hay nadie, si en tu país no hay una cláusula legal que te impida hacer terapia o psicoterapia, primero la psicoterapia es una disciplina independiente de la psicología, totalmente, totalmente independiente. Es decir, no hay nada que te impida hacer psicoterapia o terapia. Si hay algo que no seas formada en y que te quieras poner a terapia, nos pongamos a dar terapia o psicoterapia o acompañamiento sin tener ninguna supervisión, perdón, ninguna formación y supervisión, cuando apenas estamos empezando. Que se da en otras disciplinas, se da. Por ejemplo, en psicología en México salen de la carrera hoy, mañana están en su consultorio dando terapia, que eso es, ahí legalmente sí está prohibido, por ejemplo, y se hace. Entonces, en tu país, si no hay una cláusula legal que lo prohíba, solamente pueden ser meramente, como decimos en México, dimes y diretes, pero no hay nada que te lo impida hacerlo. Entonces, lo que yo te recomendaría es fórmate, tómate un buen coach nacional o internacional que te pueda ir haciendo esa supervisión, que te pueda ir acompañando con tus casos pues puedes poner tu consultorio, sin duda, si ya tienes esas formaciones. Hay que ver cuántas horas has acumulado y empezar a hacer el acompañamiento, ¿no? ¿Qué otro aspecto importante? Pues nada, no hay nada que lo prohíba. No sé si respondí tu pregunta. En este caso, pues lo interesante es que podamos en algún momento ya, que repito, en algunos países como Puerto Rico, en México lo estamos trabajando, de que se haga la modificación a la ley y que ya legalmente ya lo diga. No lo dice, no te prohíbe, pero ahora queremos que diga que se puede. Entonces, estamos trabajando en ello. Eh, pero bueno, no sé qué más, qué otra pregunta había. De violencia en la infancia, pues hay muchas formas. El trabajo clínico no solamente es dar terapia en un consultorio, sino también hacer este acompañamiento terapéutico sobre, por ejemplo, víctimas de la violencia, también esta evaluación del daño, diagnosticar los aspectos relacionados, de toda la parte forense que esté involucrada, que se pueda rescatar pues, que se rescata de todos los casos de abuso sexual, de violencia sexual. Entonces, como tal, en temas de abuso sexual,
pues es un tema muy, muy delicado, es un tema muy delicado. Y por ello, comúnmente yo lo que recomiendo siempre es esto se aborde más bien a un nivel institucional, más que en lo privado, sobre todo cuando son niños. Lo ideal siempre, no lo ideal, en México es siempre en tema público, porque si tú lo manejas en lo institucional, en lo privado, perdón, y aquí hay muchas implicaciones. Ya si es un caso de una persona que vivió abuso sexual cuando era un niño y que ya es un adulto, pues es diferente, ya está haciendo un acompañamiento para resignificar ese daño o esa experiencia adversa. Sí. Ok, muchísimas gracias, Nelson. Y ahorita, Jenny, nos toca con Jenny la parte positiva. Vamos a ver dónde está Jenny. Hola, Gracias, Jenny, por esperar, porque nos hemos corrido un poco el tiempo. un gusto, no pasa nada. Pero muchísimas gracias, Nelson. Gracias a Siempre ustedes ahí. también, ahí les Más dejo bien me mis vas a datos. pasar tu logotipo para colocarlo en la página. Ya por tiempo ya no les he pedido, he tenido que correr con varias cosas para hacer un link y que vayan de frente a tu página de mi página. ¿Ya? Ah, Así que perfecto. envíame hoy día, hoy día, pásame en el WhatsApp. Ok. Claro, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, colegas, que estén muy bien. Un abrazo, les dejo mis datos y pues gracias, gracias por todo. Gracias, gracias, Un Nelson. abrazo desde México, hasta luego. Ok, gracias. Chao.